Well, in first place, let me apologize for Professor Chesruth. When you realize that 90% of your audience has better English than yours, it turns out it's easier to turn to Spanish and just continue if anything happens. So, with your permission. De hecho, hay muchos que estoy seguro que se piensan que me aprendí esta frase en inglés y ahora voy a conseguir en castellano habiendo quedado súper bien. A mí me gustaría hablar, básicamente, en primer lugar, del tema de emprender. Se ha hablado mucho de emprendedores, de empresarios y demás, así que voy a pasarme esta parte rápida para no ser muy repetitivo. Del entorno que creo que tenemos todos al empezar nuevas cosas, de cómo funciona nuestra cabeza cuando nos planteamos exactamente qué es esto de emprender, cómo vamos a montarlo, una idea, un proyecto, puede funcionar, no puede funcionar. Y acabar con algunos ejemplos que creo que a mí al menos me motivan para continuar. En primer lugar, el tema de emprender, hay mucha gente que a mí me dice que emprender es una profesión. Hay gente que dice, yo pues, no tengo trabajo, a partir de ahora quiero ser emprendedor. Yo siempre digo que esto es más parecido a ser empresario, que quizás la lógica de ser empresario es levantarse un día, ponerse a estudiar en una escuela de negocios como hay otras, pero hoy hablaré de esa. Después seguir, a hacer un MBA, acabar y luego, pues, desde el día 1 ya soy empresario. Yo siempre digo que emprender es más una actitud, que es una actitud que puede nacer en cualquier momento de la vida. De hecho, hay otros países, no tan solo Estados Unidos, aunque las películas yo creo que hacen que nos centremos en ese país cuando hablamos de emprender desde muy joven, que lo fomentan desde que somos muy, muy pequeños. Solo hay que ver. Yo pensaba que era una leyenda urbana, luego fui y vi que no, el niño que vende limonada en las calles. En Estados Unidos quizás lo más habitual o algo muy típico es ir y encontrarte pues, el puestecito de limonadas que ponen que es para un viaje a fin de curso o no, o simplemente que es porque quieren hacer dinero, y detrás un par de niños vendiendo que nunca suelen superar los 12 o 13 años. Esto aquí es una utopía, al menos yo por lo menos nunca me he encontrado en España un niño vendiendo limonada, básicamente porque de entrada ya lo verían como algo raro, lo verían como algo malo, como un bicho raro y ya pensarían mal. De hecho, siempre hago el comentario de que estoy segura que a los 10 minutos de vender limonada, después de 3 o 4 clientes, vendría alguien que le diría, oye, soy el padre de tu amigo, me vas a hacer un precio especial, que esto es España, seguramente vamos a encontrar una manera incluso vendría alguien y le diría, oye, te lo puedo pagar en B. Entonces, el niño no lo sabe, pero acabaría dándose cuenta de muchas cosas que probablemente en Estados Unidos no encontraría. Hasta estoy seguro que al final vendría un policía y le echaría, quizás pegándole, luego al final el niño aprendería muchas cosas que seguramente habría tardado unos años más. Entonces, quizás no estamos en el mejor entorno para emprender muchas pequeñas cosas que, aunque lo hagan en tono de broma, en el fondo son muy serias, que es que desde pequeños el objetivo, cuando quizás nuestros padres nos están contando lo que va a ser nuestra vida en el futuro, porque evidentemente nosotros no tenemos ni idea, lo que nos cuentan es que vamos a estudiar unas cosas que son obligatorias o algunas que son optativas, que las llaman bachillerato, pero que en nuestro caso serán obligatorias, la mayoría de padres lo ven así. Y luego otra cosa que es enormemente optativa, pero que en nuestro caso también será obligatorio, que es una carrera en la universidad. De tal manera que yo diría que un gran porcentaje de niños en España se plantan con 18 años entrando en su primera clase de universidad, en muchos casos sin sentir qué es lo que quieren hacer, sino qué es lo que tienen que hacer. Así, al cabo de 6 años, algunos al cabo de 10 años, salen con una carrera, con un título y al final con la sensación de que han hecho lo que tenían que hacer, que ahora tienen 30 años y que tienen que empezar a afrontarse a la vida real. En otros países, cuando alguien nos pregunta, ¿pero esto es el mileurismo? Es como que incluso no se lo llegan a creer cuando hablas con un alemán y te dice, ¿pero en serio? Ahí la gente cobra 1.000 euros. Y claro, esto ya es una ofensa de entrada, pero dices, no, en serio. Y entonces, al final, la manera de verlo es, anda, pero ¿cómo puede ser que en España haya tantísimos titulados y el sueldo sea tan bajo? Yo creo que al final la razón es precisamente esa. En un país donde lo normal es tener una carrera, al final la ley de la oferta y la demanda es muy sencilla. Si la mayoría de la gente tiene una carrera, ¿para qué vamos a pagar si los que tienen una carrera? Si hay más que los que no. Entonces bajan los sueldos y la gente acaba trabajando y cobrando lo mismo que. Entonces, de hecho, hay gente. Bueno, yo tengo 23 años, estadísticamente, según la profesora alemana, el 40% de mis amigos están en el paro. Yo diría que es más un 60 que un 40, pero al final la gente joven está en el paro. Entonces hay gente que borra que tiene una carrera, que manda el currículum a una empresa y dice, mira, quiero trabajar de cualquier. Entonces no lo ponen porque dicen, es que van a entender que quiero cobrar mucho. Así que estamos en un momento donde la gente está escondiendo muchas veces todo lo que le ha costado tantísimo de conseguir. Esto nos lleva al entorno, que es que al final quizás no es la mejor manera para emprender. Si esto lo mezclamos con la idea de que no estamos exactamente en el país donde mejor visto sea ser emprendedor, la estadística dice que un 40, yo aquí voto, o al menos yo he tenido la suerte de conocer al otro 60% que dice que emprender no es precisamente la mejor manera de empezar una carrera profesional. En mi caso yo me he encontrado muchas veces que alguien me diga, ¿pero tú qué eres? Yo le digo, emprendedor. Y que te vuelvan a preguntar, no, pero en serio, ¿pero qué eres? Claro, te quedes pensando, bueno, entonces acabas siendo informático, ya es malo porque luego ya acabas como mimando la idea de ser emprendedor. Entonces, al final, quizás la gente suele asociar la idea de ser emprendedor
con ser una especie de entre vividor y visionario que se lo cree demasiado. Entonces hay mucha gente, está de moda ser emprendedor. Hoy en día, además, pues cuando el gobierno ha visto que alguien, yo me imagino que alguna vez alguien le dijo a alguien del gobierno eso de que la diferencia entre un parado y un emprendedor es la actitud. Entonces, yo esta frase la he oído muchas veces, entonces dijeron, vale, vamos a fomentar el tema de la emprendeduría, porque estadísticamente somos el país de la Unión Europea con más emprendedores visto desde esta manera. Entonces, al final, yo creo que por esto hay tanto fomento ahora mismo de emprender, de empezar cosas. Hay autobuses que ponen empieza tú propio. Entonces, al final, nos encontramos de que está de moda ser emprendedor. Yo, como decía, creo que es más una actitud que no es algo que la gente tuviera que levantar la mano y decir yo soy emprendedor, sino esperar a que el resto dijera. Yo, en todo caso, la frase sería yo tengo una idea, me gustaría intentar empezarla. Y aquí es donde me gustaría centrar los 12 minutos que me quedan, que es básicamente en el momento en que una persona levanta la mano y dice yo tengo una idea. Aquí ya no hablaremos de entornos, evidentemente decir yo tengo una idea en España. La sensación de la gente, lo que la gente no suele comentar es un momento, me va muy bien que tengas una idea, pero no vas a dejar tu trabajo para esta idea, no vas a dejar de estudiar porque una idea, todo el mundo tiene ideas. Entonces dice, no, pero voy a empezarla. Hay muchas maneras de empezarlo, yo creo que hay que ser optimistas, que si realmente hay gente que también se llena la boca muy rápido y dice, lo podemos dejar todo y empezar a emprender. Si tengo 2 hijos, una familia y al final, además en un momento de crisis, soy el único que está trabajando, probablemente no será tan fácil. Pero siempre hay un momento de decir, tengo una idea, me gustaría empezar un poco esa idea y ver hasta dónde va a llegar. Como dicen, en el peor de los casos, voy a haber aprendido un poco. Entonces empezamos esta idea. En el momento que una persona dice, tengo una idea, me gustaría empezarla, la sensación, la reacción automática de nuestro cerebro español es decir, uy, un momento, pero igual alguien ya ha tenido esta idea. Entonces nos imaginamos al americano que ahora mismo está trabajando en Estados Unidos con un ordenador, con nuestra idea, está ya con un prototipo montado y dices, bueno, espera, mejor. Entonces acabamos actuando con lo que yo considero que es quizás el mayor error del emprendedor, al menos en el contexto donde estamos, que es apuntarla y no empezarla. Realmente, creo que al final el entorno, cuando alguien se plantea empezar una idea, la reacción debería ser siempre la misma. Aunque sea poco tiempo, o la olvido o la empiezo. Y en el caso de que vamos a empezarla, realmente una idea, muchas veces, si encontramos suficientes personas que estén, entre comillas, tan locas como nosotros para empezar esa idea, en muchos casos requerirá muy poco tiempo. E incluso nos permitirá compaginar la carrera con muchas cosas. En mi caso, yo me acuerdo que empezamos iOS al final del bachillerato, el primer día de universidad. Yo me levanté, bueno, vergüenza no tengo mucha, entonces yo llevaba el pelo teñido de azul, entonces me puse encima de la mesa y dije, oye, perdonad, y ya éramos 60 personas, pues 5 o 6 ya dijeron, ¿qué hace este tío? Y se fueron. El resto, más o menos, dijeron, yo quiero oírlo esto. Entonces dijeron, mirad, yo tengo una idea, es un tema un poco raro, en ese momento no existía el cloud computing, así que lo definía como un web operating system. Quiero empezar una especie de escritorio que funcione, que será muy chulo, que te permitirá trabajar desde cualquier lugar del mundo con toda tu información con un navegador. Y estoy empezando, la verdad es que hace 6 meses no sabía programar, me he leído un libro, más o menos estoy empezando. Si hay alguien que se quiera apuntar, esto puede funcionar, ¿de verdad? ¿No? ¿En serio qué? Entonces me acuerdo que de los 55, hay aproximadamente 54 que no me hicieron caso y se fueron. Incluso algunos de ellos se burlaron. Dijeron, pero qué tontería, tío, baja de la mesa, que no te das cuenta que estás haciendo el ridículo. Incluso alguno me dijo, bueno, yo realmente tengo tiempo, pero creo que voy a escoger la vía de jugar al World of Warcraft durante los 5 años que vienen en vez de empezar a tu idea. Entonces, bueno, hay uno que dijo, bueno, voy a venir. Ese uno fue Daniel Gil, que acabó siendo el director de proyectos durante 4 años de los 5 que llevamos. El resto, de momento, lo que es favorable, siguiendo las estadísticas de la profesora Alemán, es una estadística que de la manera más vil posible, yo lo que hice fue a conseguir un Excel con los nombres. Entonces, de los 60 personas que había, de las 55 que se quedaron, entiendo, hay 37 que alguna vez en su vida han enviado un currículum a ellos. Entonces, yo siempre que vienen, les digo, mira, te presento a Daniel Gil, va a ser tu jefe, pero podrías ser tú, porque ¿te acuerdas? Yo era el del pelo azul. Entonces, esto influye a que todavía bajemos la estadística de cómo la gente ve a los emprendedores, pero todavía dicen, no me caes bien al cuadrado. Pero realmente el aporte que creo que esto hace es que al final, cuando alguien tiene una idea, la sensación normal y habitual de la gente es decir, esto es una mierda. No vas a tener ninguna idea que vaya a cambiar, por muy poco que te imagines el mundo, porque desde aquí no se empiezan cosas. En cambio, si fueras americano, ¿qué quieres que te diga? Igual te funcionaría. Esto nos lleva, para acabar de hablar del entorno y empezar a la parte del éxito y del fracaso, a poner un ejemplo muy sencillo. En el 95, en España, se fundó uno de los primeros grupos de soporte a usuarios de Linux que había en todo el mundo, se llamaba Hispalinux. Entonces, el gran objetivo primero, cuando lo empezaron, fue vamos a crear la distribución de Linux, es un sistema operativo, más fácil de usar. Estoy en una escuela de negocios, no sé quién usa Linux aquí. Entonces, vamos a crear la distribución de Linux más fácil de usar que se haya creado nunca, no en el 95.
En el 97 dijeron, y hay una lista de correo muy graciosa interna, que había un mensaje súper serio del fundador que decía, vamos a olvidar este objetivo, porque es imposible que nosotros, viendo el dinero que está apostando Red Hat, Nobel y demás a hacer esto, que nosotros con 0 euros, pesetas, podamos crear ninguna distribución de Linux fácil para el usuario, porque básicamente Red Hat en ese momento ya debía valer unos cuantos miles de millones de pesetas en la bolsa, entonces dijeron, bueno, alguien lo va a hacer antes que nosotros. Se olvidaron del objetivo y se dedicaron a ayudar a gente que usaba Linux por España. Hispalinux ya nadie se acuerda, pero hay un detalle que sí que me gustaría contaros, que es que en el 2003, bueno, alguien que se acuerda, pero me refiero que no es lo tan conocido como era, antes ocupaba portadas de revistas, ahora ya no. Alguien en 2003 nació un poco la misma idea en su cabeza. Voy a crear la distribución de Linux más fácil que se haya creado nunca, fácil para el usuario. Si vamos atrás, le preguntamos al fundador en 2003 de Hispalinux de qué nacionalidad tenía, seguramente habría dicho norteamericano, of course. Dijimos, vale, en todo caso, en ese momento, la persona que empezó, la distribución se llama Ubuntu, el creador es Mark Shuttleworth, Mark es sudafricano. Esto es una razón, yo creo que más que suficiente como para que la gente que fundó Hispalinux se arranque los pelos de la cabeza, porque al final la idea de, la única razón por la que nuestra idea no va a funcionar en el mundo es porque somos españoles. Seguramente alguien en Sudáfrica se lo pensará más, porque al final estamos hablando de un país con un PIB por cápita que es el 10% del nuestro, entonces estadísticamente lo tiene más peliagudo. Entonces, al final, realmente, lo que siempre intentamos mostrar nosotros es que la frontera somos las mismas personas. Hay mucha gente que dice, los culpables de las crisis no son ni los bancos, son las personas. Yo estoy de acuerdo. Evidentemente, esto es fácil decirlo en un auditorio como SADE, porque estoy seguro que nadie se siente culpable por la crisis. Si me voy, por ejemplo, a Plaza Cataluña y digo, los culpables somos nosotros, es posible que me lleve algún que otro palo. Aún así, yo creo que al final es real, aunque hay que decirlo con la boca pequeña, porque la gente lo dice muy felizmente, somos los culpables y siguen trabajando. Es una situación dramática. Si dividimos un poco la crisis en dos sectores, yo creo que hay dos crisis. Hay la crisis del país, la crisis de las personas que realmente la están viviendo. Entonces, en nuestro caso, creo que lo más complicado es precisamente olvidarnos de la crisis de las personas, que para ellos son las más importantes, y pensar cómo podemos ayudar a la más grande, a la del país, o incluso diría a la de Europa o a la crisis. ¿Por qué? Porque al final lo que deberíamos hacer como emprendedores es precisamente pensar cómo lo que nosotros hemos hecho es mejorar un poco la situación más allá de lo que nos está mejorando a nosotros como personas. Esto nos lleva a hablar del éxito y del fracaso. Hay mucha gente, la tercera y última razón por la que la gente aquí, y esto ya es más universal, suele no empezar una idea cuando cree que es buena, es por el miedo a que vaya mal. Hay gente que por el otro lado dice, no, fracasar es muy bueno, es lo mejor que nos puede pasar. Yo tengo 10 fracasos y lo cuento. Yo estoy un poco en el medio, ni entre si fracasas ser un fracasado, ni vamos a enorgullecernos de todos los fracasos que hemos tenido. Estoy más en el medio, que es una putada, pero igual pues sí que enriquece. Siempre la gente nos suele ver a nosotros, cuando habla de iOS, como un caso de éxito. De hecho, muchas veces así se presenta. A mí me parece curioso. Yo os quisiera compartir con vosotros esto nadie lo graba, ¿no? O sea, que puedo hablar tranquilamente. Dos pequeños momentos en la historia de iOS que hasta ahora, quizás por vergüenza, me costaba más de explicar. El primero se basa en un momento, en un día que quizás creo que no voy a olvidar nunca, que es el 21 de febrero de 2010, hace un año y poco. En ese día yo me levanté, nos habían cobrado, estaba mirando las cuentas y fue el día que me di cuenta de la crisis donde estábamos. Igual esto es por lo que yo ya... Hay alguien que sabe más de bancos que yo que ahora lleva la parte de expansión. Ese día, quizás llevamos un mes metidos en una crisis, pero me di cuenta al final de mes. Me di cuenta de que nosotros habíamos conseguido unos 200.000 euros en líneas de crédito de los bancos. En la cuenta había menos 196.000 euros, así que teníamos un margen de 3.000 y pico euros para acabar el mes. Pero el día 1 tenía que cobrar las nóminas, eso significaba 15.000 euros. Así que me di cuenta y realmente dije, ostras, dentro de 8 días, además febrero es más corto ya por más INRI, dentro de 8 días nos vamos a la quiebra. Vamos a tener que decir a la gente, mira, lo siento, pero no podemos pagar y afrontarnos a eso. En ese momento la gente pensaba que iOS era mucho más grande. Ya éramos el proyecto de software libre más grande creado jamás desde España. Estábamos en 50 países, hoy en más de 70, pero en cambio la empresa no iba bien. Yo hice lo que creía que como emprendedor debía hacer, que era contar la verdad. Que pues simplemente fui a todos los clientes que teníamos, incluidos los de administración pública, que no son especialmente buenos a la hora de pagar temprano. Les dije, mira, tenemos este problema. Entonces yo realmente iba, no podía dormir por las noches, decía, mira, tenemos este problema. Realmente en 8 días nos vamos a la quiebra. Realmente pensaba que no tendría ningún efecto, pero al menos pensé, a ver, prueba. El 25 de febrero, 5 días más tarde, habíamos ingresado a la cuenta 75.000 euros de gente, de clientes que habían dicho, yo voy a ayudaros. Realmente la gente no solo nos ayudó, sino que permitió que iOS llegara a donde está hoy.
Si en ese día, si llega a venir alguien el día 21 de febrero y llega a decir, mira, tengo 196.001 euros en la cuenta y quiero comprar iOS, yo os prometo que habría convencido a todos los socios para vender. Habríamos vendido por cero, habríamos cerrado la empresa por 0 euros, pero al menos yo no habría quedado con ninguna deuda. En ese día me di cuenta del peso que muchas veces la gente no veía al empezar una cosa. Y en ese día me di cuenta además de que iOS no valía nada, simplemente valían menos 200.000 euros. Precisamente que los clientes lo entendieran, y muchos ahora dicen que fueron egoístas porque dicen, yo os pagué para que nos murierais y seguirás trabajando para mí. Incluso algunos dijeron después, ya que os he ayudado me lo vais a hacer más barato, un poco como el niño de la limonada, esto es España y creo que no lo vamos a cambiar. Entonces, al final, después de todo este tiempo, de que empezara a funcionar, de cerrar la primera ronda de inversión, que técnicamente la cerramos este viernes, o sea que debería tocar madera, en principio, la gran idea, si solo me pudiera quedar con una idea a la hora de emprender, sería que cuando pensamos en éxito o en fracaso, no es un todo. En nuestro caso, se habla de un caso de éxito, se habla del Premio de los Príncipes, de que iOS tiene un acuerdo con IBM o con Telefónica, o de que es el escritorio web donde la gente puede trabajar desde cualquier ordenador, con cualquier dispositivo. Si yo cojo mi móvil, pues puedo acceder a un PowerPoint que no he usado, desde cualquier sitio del mundo. Pero, al final, creo que lo interesante es que en esta historia han habido muchísimos fracasos. Está bien taparlos, sobre todo si los tapamos nosotros, pues no hay nada que hablar, pero está bien taparlos cuando los medios los conocen y no suelen hablar de ellos. Pues si algo necesitamos en este momento es precisamente ser optimistas, ser excesivamente optimistas y ver la parte buena de las cosas. Si me tuviera que quedar con una idea para acabar, y no solo porque me queden 70 segundos de conferencia, sería precisamente esta. Estamos hablando de que en un entorno donde la gente ve mal al emprendedor, te dicen que eres un vividor, si dices, no, bueno, soy empresario, entonces ya se llenan la boca y dicen, sí, pues ahora verás lo que eres. O sea, que no es precisamente el mejor sitio para empezar. Hay algo que la gente, que todo el mundo que ha hablado que se considera emprendedor tiene en la cabeza, que es, no me importa que me vaya mal. Si me va mal, me voy a acordar de todo lo que he aprendido. Realmente, cuando yo empecé, dejé la bueno, eso es un tema como yo dejé la universidad. Al final me encontré sin carrera, sin nada, y mis padres me dijeron, has fracasado. Ahora están contentos porque su hijo sale en los sitios y tal, y se lo cuentan a sus amigos. Pero hubo un momento en que dijeron, no vas a hacer nada en la vida porque te has ido de la universidad y esto que estás empezando no funciona. Trabajamos 10 horas o 12 horas cada día, llegamos a casa y nos decían, ¿ya has encontrado un trabajo? Pensaba, pero bueno, realmente llevamos mucho tiempo trabajando. Si realmente, después de todo lo que he contado, después de todas las ideas, y especialmente en un último punto, después de que durante tantos años la gente se haya empeñado en decirnos que ya está todo inventado, yo simplemente creo que después de todo esto lo multiplicamos por 10.000 millones de historias más, y solo lanzaré una pregunta. Después de esto, si hay alguien que realmente no puede decir que falta algo por hacer, es que no lo ha escuchado bien. Porque yo, y realmente creo que está todo por hacer. Muchas gracias.